Buenos días, somos el grupo número 4 y vamos a mostrarles un poco nuestro proyecto de procesamiento de lenguaje natural. Este proyecto busca extraer y analizar noticias recientes de diferentes medios de comunicación colombianos y analizarlos utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Nuestro público objetivo va desde ciudadanos con interés en analizar las tendencias de las noticias y las fuentes que consume, hasta intereses académicos, públicos o de consultoría y analítica de datos. Para ello se utilizaron las páginas web de tres medios de comunicación, que son Revista Semana, Periódico El Colombiano y El Espectador. De aquí se logra recuperar el título de la noticia, la fecha de publicación, el cuerpo de la noticia, la URL donde se extrajo y la categoría que se muestra en su página web. Para ello se utilizaron diferentes técnicas de web scraping, principalmente Beautiful Soup y Request, también algunas técnicas de regex y para la parte dinámica de los sitios web se utilizó Selenium. Ok, una vez extraímos todas las noticias de los diferentes periódicos, logramos tener un corpus de casi 7.000 noticias, pero teníamos muchas categorías, entonces las agrupamos en 10 categorías nada más. Aquí se puede ver un poco el agrupamiento que hicimos. Y después de tener las categorías agrupadas, empezamos a hacer un análisis gráfico del corpus con el que íbamos a trabajar en los modelos. Hicimos gráficos de pasteles, hicimos histogramas, hicimos análisis temporales, porque tenemos solamente noticias del mes de agosto. Entonces empezamos a ver un poco la longitud del corpus, la longitud promedio de las diferentes categorías. También vimos como en la serie de tiempo cuántas noticias tenemos de cada categoría. Lo que más solemos tener es política, también el número de noticias por día y una nube de palabras donde vimos que lo que más se repite lo que más se repite es Colombia, agosto, país, año. Y por último hicimos un análisis de bigramas y trigramas donde vimos que lo que más se repite es Miguel Uribe, Gustavo Petro, y en trigramas lo que vimos es lo mismo, Miguel Iturbay, presidente Gustavo Petro, nuevamente reiterando que lo que más se suele escribir es sobre política en estos periódicos. Con esto pasamos al preprocesamiento donde se hicieron cuatro pasos principales. Una limpieza inicial con regex, una normalización de tildes y acentos, lematización con spice y filtrado, y al final una tokenización con UTF y DF. Con esto se empezaron a hacer la implementación de los embeddings, donde se intentaron tres embeddings, uno basado en TF y DF, y otro con modelos, por ejemplo, preentrenados de ver para ver los diferentes efectos de cada tipo de embedding. Con esto, con uno de nuestros objetivos que era clasificación, se usó un modelo de perceptrón multicapa, uno de CVM y uno de Random Forest. Con eso se puede ver que en esta matriz de confusión el desempeño que tuvo los modelos, donde se puede ver que tuvo un buen desempeño con una accuracy del 75%, donde además el F1 score también es bueno, mostrando que este resultado se mantiene a pesar de que las clases están algo desbalanceadas. Ahí se ve el comportamiento de los diferentes modelos y además se hace con los otros embeddings para ver cómo es el comportamiento de cada uno de estos. Otro de nuestros grandes objetivos era realizar un análisis de sentimiento, pero como no teníamos como tal la etiqueta en el corpus del sentimiento, lo que hicimos fue basarnos en un modelo de Hugging Face que ya estaba entrenado para hacer este análisis de sentimiento. Entonces solamente fue hacer la parte de inferencia y los resultados que obtuvimos fue que la mayoría de noticias son negativas y un poco neutrales, pero más que todos tenemos más que todo noticias muy negativas. Aquí el modelo logra predecir con mucha confianza las noticias muy positivas o muy negativas, pero se suele confundir un poco en las noticias más neutrales. Y por último, lo que podemos ver son los trigramas de cada una de las categorías de sentimiento creadas y lo que podemos ver es que en las clases negativas y muy negativas lo que más hay es cosas relacionadas con política, como el presidente Petro, el ex candidato Miguel Uribe, y en las muy positivas son cosas como sorteos, resultados de la lotería, lo cual confirma que las noticias más negativas tienen que ver, están muy relacionadas con política. Bueno, y por último, lo que hicimos utilizando un modelo preentrenado de Spicy eh, es el análisis de entidades nombradas. De esta forma podemos identificar qué partes del texto son entidades previamente eh, seleccionadas como entidades nombradas y tenemos un gráfico interactivo en el que se puede modificar la categoría, la fecha y el número de palabras que nos interese por cada una de las entidades que se detectaron a través del modelo.